En el momento que decides dar el salto a la piscina y tomas la decisión de formar una familia, surgen muchas preguntas, pero hay una que sin duda se repite y es común a todas ellas. ¿Qué puedo comer durante el embarazo? O más bien, ¿qué es lo que no puedo comer? El embarazo supone una etapa de grandes cambios. Muchas mujeres sienten una mayor motivación para cuidarse e instaurar hábitos de vida saludables, pero implementar esos cambios puede suponer a veces un grandísimo reto. Los numerosos mitos que existen en torno a la nutrición, los mensajes contradictorios y el hecho de que en muchos lugares los dietistas nutricionistas no están incluidos dentro del sistema sanitario público hacen que la tarea de alimentarse de forma saludable durante el embarazo se convierta para muchas mujeres en un auténtico quebradero de cabeza. Por eso hoy te traigo a una invitada muy especial, una experta en el tema de la alimentación durante esta etapa tan vulnerable como es el embarazo. Ella es Laia Rovira, dietista nutricionista especializada en nutrición durante el embarazo, la lactancia y la infancia, y mamá también de una niña. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos precisamente de eso, de la alimentación durante el embarazo, y ayudarnos a resolver pues muchas dudas que surgen a lo largo del camino y, por qué no, a desmontar algún que otro mito en torno a este tema. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Bueno, pues buenos días, Laia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablarnos de un tema tan importante como es la alimentación durante esta etapa pues, del embarazo y la maternidad, porque lo cierto es que genera pues, muchísimas dudas. Creo que hay mucha información contradictoria, ¿no? Y esto muchas veces lleva a las mamás a dudar de si están haciendo lo correcto o no, ¿no? Y bueno, antes de meternos de lleno en el tema, ¿qué tal si te presentas tú misma? Nos cuentas un poquito quién es Laia Rovira. Perfecto, Sara, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y por la confianza al invitarme. Sí, yo soy Laia Rovira, como bien has dicho, soy graduada en nutrición humana y dietética, soy dietista nutricionista, ¿no? Somos los sanitarios que hemos estudiado los 4 años, ¿no? de carrera universitaria de nutrición humana y dietética. Este año se cumplen 10 años que finalicé la carrera y que estoy ejerciendo dentro del ámbito de la nutrición. Y desde hace 6 o 7 más o menos ya me dedico en exclusiva al ámbito materno-infantil. Cuando hacía poquito, ¿no? que estaba en el mundo laboral, cursé un máster de nutrición pediátrica y bueno, me di cuenta, ¿no? Seguro que hablaremos de estas cosas ahora en el podcast, pero que para cambiar muchas cosas en la etapa adulta todo empieza mucho en la infancia, ¿no? Así que ahí me di cuenta que la etapa de preconcepción, embarazo, lactancia, infancia es clave para la salud futura también. Y como todo, ¿no? Como si quieres estar al día y especializado en algo, tienes que centrarte en ese ámbito, pues ya desde entonces me dedico en exclusiva dentro de la nutrición al ámbito materno-infantil. Qué importante eso, es lo que dices tú, ¿no? Empezar a sembrar tal vez ¿no? ese aprendizaje, esas semillas, el desarrollar esos hábitos que sean saludables, pues ya desde el inicio, porque al final, si ves que tus padres te inculcan esos hábitos, tienes, digamos, un poco más de facilidad a la hora ¿no? de hacer los tuyos. Eso es. Los estudios, por ejemplo, nos indican que a partir de los 3 años de edad, cuando ha finalizado, ¿no? técnicamente la primera infancia, es mucho más difícil cambiar o mejorar, ¿no? ciertos hábitos alimentarios que si lo trabajamos desde el inicio de la vida, ¿no? Así que, claro, nunca es tarde para aprender a comer mejor, ¿no? Hay gente que mejora con 70 años y bienvenido sea, pero justamente estas etapas de la vida previas, ¿no? son tan cruciales y tan vitales que, bueno, de ahí la importancia y por eso decidí especializarme en este ámbito. Sí. Y después, hace 2 años, te convertiste en mamá por primera vez.
Bueno, eso es. Además, en 2020 nació Paula, mi primera hija. Ahora estamos también en búsqueda de segundo embarazo, que lo he hecho público desde el principio y me gusta contarlo así porque al final nos convertimos en mamis mucho antes, ¿no? De tener al bebé en Sí. brazos. Así que en parte ya me siento como bimami porque estamos en búsqueda de este segundo embarazo. Y claro, ya por supuesto cuando tienes a un bebé y vives en primera persona, ¿no? Todos estos conocimientos que a nivel profesional pues llevas tiempo inculcando a otras familias y así, pues es maravilloso. Que por supuesto cada peque es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene sus características, ni mejores ni peores, pero muy ilusionante luego también en casa, ¿no? Aplicar Mm. todo ello. Sí, creo que es una etapa como muy gratificante, ¿no? Y poder dedicarte, poder acompañar a familias en esta primera etapa de la infancia, incluso pues es lo que dices tú, la preconcepción, el embarazo, pues debe ser muy gratificante. Sí, seguro que, bueno, tú como matrona, ¿no? Como también tocas mucho estas etapas de la vida, son muy bonitas porque aunque hay situaciones de todo tipo, por supuesto, ¿no? Nosotros estamos ahí al pie del cañón y vemos situaciones de todo tipo en numerosas familias, pero es una etapa que normalmente, ¿no? Se vive con mucha ilusión, con mucha gratitud y las familias están muy felices también, ¿no? De que las podamos acompañar porque aunque es una etapa llena de dudas, y ahora hablaremos de eso seguro, ¿no? Sí. Pero es una etapa también muy feliz, ¿no? Así que es muy bonito trabajar en esta etapa de la vida tan bonita. Bueno, Laia, y vamos con, yo creo que la pregunta probablemente de las más importantes, ¿no? Que se suelen hacer muchas veces las mamás cuando están pues, o bien buscando el embarazo o ya están embarazadas, y es explicar por qué es importante el llevar una buena alimentación en el embarazo, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en que es importante desarrollar esos buenos hábitos en torno a la comida? Pues claro, como dietista nutricionista, ¿no? Te diría que por supuesto llevar una alimentación saludable es importante en todas las etapas del ciclo vital, ¿no? Y para cualquier persona, pero sin duda lo es más en una etapa tan sensible como es el embarazo, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho repetir y que en consulta, en talleres, les repito mucho a mis mamis en estas etapas, que es que alimentarse correctamente durante el embarazo es como el primer regalo, ¿no? Que como mamis podemos hacer a nuestro futuro o presente bebé, ¿no? Mm. Eh, Cada vez se ha estudiado más como de hecho el estado de salud y la nutrición de la futura mami, incluso antes de quedarse embarazada, ¿no? Para todas aquellas que estamos en este proceso de búsqueda, nuestro estado de salud, nuestro estado de nutrición, incluso antes de la concepción, sabemos que también determina en parte, ¿no? Por supuesto es multifactorial, pero también determina en parte el desarrollo del embrión y de la placenta. Esa placenta, ¿no? Que aporta todos los nutrientes y el oxígeno que necesita el bebé y yo creo que es el mejor como motivo que existe, ¿no? Para cuidarnos en esta etapa y para poder brindarle a nuestro bebé lo mejor desde el inicio de la vida, nunca mejor dicho, ¿no? Y además, ligado con eso, sabemos que más o menos de mitad del embarazo en adelante, sobre la semana 20, 18, 20 de gestación aproximadamente, el bebé ya tiene desarrolladas las papilas gustativas y además de que le brindemos todos los nutrientes que necesita para crecer sano o sana dentro del útero, con la ingesta del líquido amniótico, ese bebé ya es capaz de discernir los sabores que la mamá está comiendo, ¿no? De lo que está ingiriendo durante el embarazo. Así que tenemos también claro que si ya exponemos a esos sabores incluso antes del nacimiento, ¿no? Incluso antes del inicio de la vida, ese bebé ya se acostumbra a esos sabores a nivel de paladar y por lo tanto pues aceptará mejor esos alimentos cuando dentro de unos meses los coma por sí mismo, por sí misma en la alimentación complementaria, ¿no? Así que te diría que son un poco como los dos motivos. Primero porque a nivel nutricional pues necesitamos unos nutrientes clave, ¿no? Para que se desarrolle bien ese embarazo y ese estado de salud de la mamá previo al embarazo incluso es súper importante. De ahí también la importancia, ¿no? De los embarazos planificados, que es otro tema. Y por otro lado, esos sabores que el bebé va a experimentar a través del líquido amniótico, que ya le estamos brindando pues, la oportunidad de descubrir el mundo a través de estos sentidos dentro de la barriga. Interesante, porque además el tema del líquido amniótico pasa luego igual, ¿no? Si estableces una lactancia materna, también sigue cambiando, ¿no? En función de pues, lo que la mamá ingiera, entonces les hace como más propensos, digamos, a aceptar mejor cuando iniciamos la alimentación complementaria, pues variedad de alimentos.
Eso es. Las familias lo entienden muy bien cuando les ponemos algún ejemplo del tipo, pues fíjate, ¿no? En culturas quizá más orientales, eh, donde es mucho más común el uso de picantes o sabores más fuertes, ¿no? Que a nosotros nos pasa pues que con nuestra edad vamos un día a un restaurante de este tipo y notamos los alimentos como que nos cuestan, que son sabores que nosotros no estamos acostumbrados. En cambio, ahí desde muy pequeñitos ya comen picante y sabores potentes, ¿no? Es porque, bueno, a nivel genético lo llevan arrastrando durante mucho tiempo, pero también por eso, porque durante el embarazo, durante esa lactancia materna, el bebé ya ha ido acostumbrándose a estos sabores, ¿no? Así que es un tema totalmente cultural. Lo que come la mamá se entiende que es lo que comerá el bebé cuando empiece la alimentación complementaria, así que es maravilloso ya poderle exponer a esos sabores y que esa educación nutricional, ¿no? De los peques empieza mucho antes de lo que quizá la gente se plantea, ¿no? Empieza ya desde el propio embarazo. Sí, además existen muchos estudios que dicen que, digamos, el entorno, ¿no? El cómo viva la madre el embarazo afecta al desarrollo del bebé. Por ejemplo, una madre que vive el embarazo con estrés, pues el bebé tiene más probabilidades de desarrollar pues, problemas en la edad adulta. Y lo mismo pasa con, ¿no? Con la alimentación, que la alimentación que lleve una madre puede repercutir en pues, que el bebé sea más propenso a lo mejor a desarrollar diabetes, problemas de hipertensión arterial, cosas que no nos planteamos al principio, pero eso que dices tú, esa educación nutricional, ese impacto al final, empieza en la etapa prenatal. Sí, somos una sociedad que sin duda, ¿no? Los que somos profesionales de la sanidad lo sabemos, trabajamos como mucho el curar, ¿no? Como la cura cuando ya han aparecido ciertas enfermedades como las que acabas de mencionar tú, Sara. Y seguro que tenemos que poner mucho más el foco en la prevención y no tanto en la curación, ¿no? Y si realmente nos diésemos cuenta a nivel individual, pero como sociedad también, ¿no? De esa importancia de la prevención, pues es mucho más económico y además del tema económico, mucho más gratificante, por supuesto, que se haga prevención de esas enfermedades y que ya no tengamos pues, peques, que cada vez tenemos peques de edades más tempranas, ¿no? Con enfermedades que antes eran típicas de la edad más adulta, como las que acabas de mencionar, ¿no? Como la hipertensión, como el sobrepeso, como la obesidad, como la diabetes, ¿no? A raíz del COVID hemos hablado mucho de pandemia, pero sin duda la obesidad infantil es una de las grandes pandemias de este siglo y esa prevención tan importante, ¿no? Que como comentamos, ¿no? Que ya desde el propio embarazo, ya desde la propia mamá, cómo está en el momento de búsqueda de embarazo, pues Claro. es tan importante ahí esa prevención. Claro, y yo creo que ahí vuestro papel es súper importante dentro del equipo, ¿no? Que trata a las mujeres durante el embarazo y luego en la primera infancia, porque al final vosotros sois los profesionales de referencia, ¿no? Un poco lo que comentábamos al principio, de que sí, yo soy matrona, pero tengo al final unos conocimientos básicos de lo que tiene que comer una mamá, ¿no? Pero vosotros sois los profesionales de referencia y sí que es verdad que yo no sé si tú lo sientes igual, que veo que vuestra profesión está como un poco ahí, que muchas veces son las familias que tienen que tomar la decisión de voy a buscar un embarazo, voy a buscar un dietista nutricionista por privado, porque muchas veces no encuentran esa opción dentro de del sistema sanitario. Y yo creo que esto es un error, porque si estamos hablando de que el embarazo es una etapa tan sensible, una etapa que marca tanto no solamente a la mamá, sino al bebé, si nos ponemos a plantearnos en todo el coste, por ejemplo, económico que nos podríamos ahorrar, solamente asegurándonos de que las mujeres durante el embarazo tuvieran los recursos, la información que necesitan, sin tener que irse por privado, porque no todo el mundo puede, ¿no? Costearse ir a un dietista nutricionista y pagarlo. Es decir, tendría que ser algo que estuviera incluido dentro del el seguimiento de un embarazo, desde mi punto de Totalmente. vista, porque... Totalmente de acuerdo. Aquí dentro, en España, cada comunidad autónoma lleva en este sentido como su propio ritmo, ¿no? Yo resido en provincia de Barcelona y aquí en Cataluña, este año 2022, se ha empezado como la prueba piloto de poner ya algún dietista nutricionista en algún centro de atención primaria, pero hay comunidades que van un poco más avanzadas, otras que no tanto, pero claro, en todo caso estamos hablando de, como ocurre con otras profesiones, como los logopedas, como los fisios, que también están ahí, al final, pues prueba piloto, ¿no? Pero ponen un ratio de profesional por cada, claro, por cada miles de habitantes, que es bajísimo,
y que al final en un centro de atención primaria que te vas a encontrar, pues sobre todo lo que más abunda en la sociedad, que es pues personas ya más mayores, con anemia, con hipertensión, con colesterol, con otras cosas, ¿no? No creo que lleguemos mucho a la población, por ejemplo, de adultos sanos que quieren mejorar hábitos o a familias que plantean ese embarazo. Ojalá, ¿no? Algún día estemos más cerca de las familias a nivel público, porque como bien dices, costearse el servicio privado pues no está al alcance de todo el mundo y sabemos de sobra, ¿no?, que los estadios de la población económicamente más vulnerables son aquellos que también ya de por sí acarrean más problemas de salud por la propia forma de alimentarse, ¿no? Ahora está mucho encima de la mesa el tema del precio de los alimentos porque es brutal, ¿no?, cómo está afectando sí. la inflación a alimentos básicos como frutas, como vegetales, Y ¿no? saludables, ¿no? Que además es lo que deberíamos tirar. No es normal que te cueste pues un colacao más barato que 1 kilo de manzanas. Eso es. Entonces, claro, siempre acaba afectando como un poco más a los mismos, ¿no? Los que sí que pueden costearse ese kilo de manzanas, pues seguramente son los que van a buscar, si creen que es necesario, ese profesional sanitario del dietista nutricionista por privado, pero quizá los que no pueden son los que no van a llegar nunca a nosotros, ¿no? Así que cada vez vamos acentuando más esa diferencia entre la población de quien puede costeárselo y quién no. Así que ojalá, ¿no?, los que están arriba y toman decisiones, pues sean conscientes de ello y cambien los próximos años, que estoy segura que cambiará, pero no sé si yo ya lo veré o ya será de cara a próximas generaciones, ¿no? Bueno, yo tengo la esperanza de que poquito a poco, yo creo que hay bastante conciencia social, es decir, que es verdad que cada vez las familias se informan más, optan ya por yo qué sé, alternativas para la introducción de la alimentación complementaria como puede ser el baby led weaning. Es decir, que yo creo que yo estoy viendo que hay un cambio social. Entonces creo que a veces se necesita, ¿no?, que sean las familias las que demanden también, nos ayuden a los profesionales bueno, pues, a llamar un poco la atención a los altos mandos para que pongan el foco en lo que es importante realmente, ¿no?, que es la primera etapa de la vida de un ser humano. Seguramente sí, la sociedad es la que irá arrastrando, ¿no?, esas decisiones porque lo necesita, porque lo reclama y porque a través de redes sociales, ¿no?, pues mira, podcasts como el tuyo, canal de YouTube, webs, blogs, hoy en día hay tantas fuentes de información que cada vez más gente se da cuenta de esa importancia, ¿no?, o tiene las herramientas para costearse o no la consulta privada, pero al menos para buscar, para leer, para comprar un libro, para leer una web, ¿no?, para buscar esa información fuera de lo que le brinda el Sistema Nacional, digamos, ¿no?, de Sanidad Pública. Bueno, ya vamos a derribar algunos mitos que existen en torno a la alimentación, sobre todo en el embarazo. ¿Existe alguna frase en especial que tú escuches y que digas, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? Pues creo que hay una lista bastante larga de mitos de alimentación en el embarazo. Por ejemplo, ¿no?, la que llevamos muchos años encima llevando, ¿no?, a nuestras espaldas de que si la mami embarazada tiene que comer por 2, por ejemplo, ¿no?, porque somos 2 en 1. A mí me gusta decir que, por supuesto, la mami no tiene que comer por 2, no tiene que comer el doble, ¿no?, entendiendo el por 2 como un factor multiplicador, pero sí que tiene que comer pensando en la calidad nutricional para los dos. Eso sí, tanto para la propia mami embarazada, que ya de por sí un embarazo pues conlleva un gasto importante, ¿no?, a nivel nutricional, como para los nutrientes que necesita el bebé para su desarrollo. Entonces, comer por 2 no, pero comer pensando en la calidad para los dos, eso sí. Luego, pues ayer, por ejemplo, ¿no?, estoy pensando, ayer en consulta tuve un par de mamis, una en proceso de fertilidad asistida y otra ya embarazada con diabetes gestacional. Cuando aparecen cosas como la diabetes gestacional, ahí también entra un montón de mitos. Y me decía que su ginecóloga le decía, bueno, búscate, me lo decía así, ¿no?, búscate un nutricionista, alguien que te enseñe cómo hacer un poco de dieta, ¿no? Entonces, claro, ahí la mamá pues por supuesto cogen como miedo, ¿no? ¿Qué es eso de la diabetes gestacional? ¿Hacer dieta? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque tú que eres mi profesional de referencia, ¿no? En este caso mi ginecóloga no me lo sabe explicar. Entonces ahí cuando aparecen como síntomas, ¿no?, como la diabetes gestacional, también está lleno de mitos. Por supuesto,
Cada vez tengo más, por ejemplo, también mamis vegetarianas que intentan llevar a cabo una alimentación vegetariana correcta en el embarazo y también llevan muchos mitos, ¿no?, asociados encima. Porque se puede llevar una alimentación siempre y cuando esté, digamos, controlada por un profesional que te asesore para hacerlo de una forma adecuada, se puede. Eso es. Sabemos que una dieta vegetariana bien planificada, pero es que yo añadiría que una dieta omnívora bien planificada, ¿no? Claro. Damos por hecho que los omnívoros comemos bien y no es así. Cualquier tipo de dieta, sea vegetariana o omnívora bien planificada, es apropiada para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, ¿no? Pero si es eso, lo comentan la mayoría de familias a su profesional sanitario de referencia, ya se junta embarazo, dieta vegetariana y ahí surgen también un montón de mitos, ¿no? Luego también sin duda es súper larga la lista de mitos con los alimentos que se pueden o no se pueden comer durante el embarazo, y que si quieres lo abordamos. Y también el tema del peso, creo que es una de las losas, ¿no?, que muchas mamis también van llevando encima. El tema de, pues el otro día hablaba con un par de ellas que estaban las dos en primer trimestre y te escriben como asustadas, ¿no? Es que he cogido ya estos kilos solo en el primer trimestre. Y no es que ellas estén preocupadas de por sí, sino que como que les instauran el miedo de, oye, pero contrólate, que queda mucho embarazo por delante y mira, ya fíjate el peso que has cogido, ¿no? Así que todo el tema del peso y el embarazo también acarrea mucho mito y mucha culpa y mucha presión muchas veces a las mamis, cuando sabemos que, bueno, hay muchos condicionantes, pero que el embarazo nunca va a ser un buen momento para controlar peso, para hacer dietas restrictivas, ni mucho menos, ni para llevar a cabo ciertas medidas para controlar el peso, que sí que podemos hacer en otras etapas de la vida, pero no en el embarazo, ¿no? Así que creo que todo lo que es alimentos a evitar, peso, lo que se puede, no se puede comer, y luego de eso, ¿no?, tema de diabetes, alimentación vegetariana, son un poco los temas que se llevan la palma en cuanto a mitos de alimentación durante el embarazo. Te iba a preguntar justo por el peso, porque es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo me formé como matrona, estuve trabajando en Inglaterra y allí no pesábamos a las mujeres embarazadas de Qué bien. forma rutinaria. Ajá. Entonces las pesábamos pues la primera consulta y si todo iba bien ya no se le pesaba más, a no ser de que, bueno, pues que surgiera algo durante el embarazo que nos hiciera ver que igual teníamos que, ¿no?, valorar el pesar a la mamá, pero no lo hacíamos de forma rutinaria. Entonces, claro, yo cuando volví a España me encontré con que se pesaban las mujeres de forma rutinaria en cada consulta. En cada consulta, en cada visita. Tuve a mi primer hijo aquí en España, también lo viví en mis propias carnes y me generaba mucha angustia. O sea, era algo que, bueno, que el vivirlo tal vez en tu propia experiencia, pues me hizo reflexionar mucho. O sea, ¿qué supone para una mamá el subirse a una báscula? Y me lo encuentro cada día con mamás, lo que tú comentabas, ¿no?, que restringen mucho los alimentos, que están pues muy preocupadas porque es que se supone que debo de subir 11 kilos y ya llevo 5 y estoy en la semana 20. Entonces, claro que sí, que es verdad, que no se malinterprete, que lógicamente existen algunas situaciones en las que es totalmente necesario vigilar el peso durante el embarazo, pero no hacerlo de forma rutinaria a mamás que llevan unos buenos hábitos de vida, porque muchas me dicen, es que ni siquiera me preguntan qué estoy comiendo. Me dicen que he pesado o he engordado 2 kilos desde la última vez, pero no me preguntan si soy activa, si hago ejercicio, si llevo una alimentación saludable. Cada mujer al final es única y diferente y no existe la creencia de que todos tenemos que engordar lo mismo, y entre esos 11 kilos. Y no, pues en función del peso que tú tenías previamente, pues podrás engordar más o menos, si tienes gemelos más o menos, es decir, son muchos factores, ¿no? Eso es, sí, totalmente. Y bueno, es como una losa, ¿no? Yo lo vivo así en mi día a día profesional, que como tú comentas, pues por supuesto, ¿no?, hay situaciones en las que debemos de llevar un control más concreto, pero me ha encantado lo que me has comentado de cuando estuviste trabajando en el extranjero, porque es que si es un embarazo de bajo riesgo, ¿no?, entendiendo tú y yo seguro súper bien qué es un embarazo de bajo riesgo, me gusta mucho esta idea que comentabas, ¿no?, de, bueno, pesar a la mamá en la primera visita. Esto está genial porque sepamos, ¿no?, el estado nutricional de la mamá lo más cerca posible en el momento de quedarse embarazada. Lo que sí que nos marca es
si esa mamá, en qué peso, en qué índice de masa corporal se quedó embarazada. No es lo mismo quedarnos embarazadas con un bajo peso que con un normopeso, que con algún problema de sobrepeso u obesidad, que tampoco podremos atacar en el embarazo, pero es una mamá que va a necesitar un control más estricto y que tendremos que tener en cuenta unos parámetros distintos. Pero está genial eso que comentabas, ¿no? De, bueno, pues pesar en la primera consulta para saber de dónde partimos, para saber esa mamá de qué peso parte en el momento de quedarse embarazada, y luego pues yo a veces por trimestres sí que voy llevando un seguimiento aproximado, pero siempre les digo, ¿no? Primero no hay un objetivo de tantos kilos concretos hay que ganar durante el embarazo, sino que lo que cogemos la mayoría de sanitarios de referencia, ¿no? Que son los patrones de la IOM, es que son como un rango, ¿no? Según el peso en el que nos hemos quedado embarazadas, pues entre tanto y tanto. Y me gusta enseñarlo. No es un tema que a mí me guste mucho sacar en consulta, porque si la mamá no me lo dice, yo no quiero poner esa presión que la mamá no tiene. Pero si la mamá viene preocupada por este tema, le muestro, ¿no? Estas gráficas, le digo, fíjate, es que no hay un objetivo de 11 o 12 o 10 kilos y medio, sino que este rango es una aproximación de lo que según tu peso previo al embarazo, pues se estima, ¿no? que más o menos puede ir por ahí. Pero luego pues nos encontramos, por ejemplo, con mamis, ¿no? Que en el primer trimestre las náuseas y los vómitos son recurrentes, y tengo a mamis que bajan de peso en el primer trimestre porque es que todo lo que comen les sienta mal. Entonces, claro, ni esa mamá la debemos de preocupar más de la cuenta, ni la que, como decías, ¿no? Pues estamos a mitad del embarazo y ha cogido tantos kilos, ¿no? Entonces, claro, en las consultas, ¿qué se pesa en cada visita? Se pesa no está la mami en ayunas, por supuesto, entonces tampoco es un peso que realmente sea muy correcto. Yo me acuerdo en el embarazo que me pesaban tal cual, o sea, sin zapatos, pero ni me quitaba el tejano, ¿sabes? Que era invierno, pensaba, bueno, pues esto también pesa, o sea, al final es como pesar por pesar, porque tampoco es correcto el dato que estás viendo en la báscula, ¿no? Y bueno, es un tema que hay que cambiar protocolos, creo, en este sentido, ¿no? Porque somos a veces sin querer o queriendo, no sé, los propios sanitarios los que estamos poniendo esa presión en esa mami, ¿no? Con un tema como el tema del peso. Sí, sí, totalmente. Yo ya te digo, es un tema que no acabo de entender muy bien porque a mí me choca mucho, ¿no? Esa necesidad de voy a pesar y crear una angustia totalmente innecesaria, que ya el embarazo está lleno de dudas, de miedos, de preocupaciones, ¿no? Pues añadir cosas. Y sobre todo porque yo siento que muchas veces no hacen nada con ese peso. Es decir, pues a lo mejor dicen, bueno, pues has engordado más de lo que deberías haber engordado, ¿no? Pero no hacen nada, es decir, no son expertos en el tema, no les pueden dar unas pautas para, oye, pues si te pasas del peso, te voy a dar. O sea, es realmente decir, bueno, pues creo que no deberías estar engordando esto y ya está, ¿no? Entonces, como pesar por pesar, ¿no? Un poco. Claro. Y las madres lo viven como un examen propio, ¿no? O sea, muchas lo viven como me subo a la báscula y me siento mal conmigo misma de a ver ahora qué nota saco en el examen, ¿no? Si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, cuando por supuesto va mucho más allá del peso, ¿no? Esos hábitos alimentarios y de salud y de ejercicio y de cómo te encuentras y si tienes vómitos o no los tienes. Si tienes un peso previo al embarazo u otro, si esperas uno o esperas gemelos, ¿no? Lo que comentabas tú, hay tantos factores. Claro, hay muchos factores. Claro, si se pesa pero no se acompaña de esta información, es incluso peor, ¿no? Claro, Sin duda, porque al aquí hay final que tienes que ir mejorar tú cosas. por privado buscando, ¿no? Tu información, un Claro, a veces me profesional que al encuentro final te transmita confianza, te transmita seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, y te lo explique, ¿no? Claro, a veces me estaba pensando, ¿no? Una paciente que tuve hace poco, así como un poco recta final de embarazo, unos 7 meses o así, y que me decía, es que he sacado la fruta porque, bueno, como el tema de la diabetes gestacional estaba presente en ese caso y además me han puesto mucha presión con el tema del peso y los azúcares y tal, pues ya no como fruta, ¿no? Claro, yo le decía, no nos sirve, ¿no? Esa recomendación no nos sirve porque al final no vamos a solucionar nada. Y en contrapartida, pues ella misma me comentaba que empezaba a empeorar con tema de estreñimiento, por ejemplo, que ya es muy habitual en recta final de embarazo. Pues claro, si sacamos alimentos ricos en fibra, pues aún lo empeoramos, ¿no? Entonces, es como que muchas veces les dan ese titular
pero tampoco les dan herramientas de cómo gestionarlo o de qué hacer, y ellas mismas a veces toman decisiones con la mejor de las intenciones, pero que no funcionan, o que para intentar solucionar, entre comillas, un problema que tampoco es seguramente un problema, empeoramos otra cosa o empeoramos otro síntoma, como el tema del estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Que es muy habitual en la recta final. Así que, claro, al final hay que verla embarazada, ¿no? como un todo, y tener en cuenta todas sus características y todas sus necesidades antes de tomar decisiones como eliminar algún grupo de alimento o como hacer cambios bruscos en la alimentación, ¿no? Porque si al final luego empeoramos otro síntoma, Claro. o dejamos de cubrir un nutriente concreto, pues tampoco nos interesa en una etapa tan sensible como esa. Claro. Y sobre todo no dar pues pautas genéricas, sino que al final, por eso decía que es tan importante vuestro trabajo y que creo que deberíais estar pues dentro de ¿no? el sistema sanitario, porque hay que individualizar mucho cada caso, ¿no? Yo me acuerdo en Inglaterra, por ejemplo, que allí pues hay lógicamente muchas personas de muchísimas nacionalidades diferentes, ¿no? Y en la universidad tú aprendías pues lo típico de hay que comer saludable. O sea, yo me di cuenta de que comer saludable para una mujer india puede significar X, para una mujer africana Y. O sea, que lo que ellas interpretan como saludable, pues puede que no sean grupos de alimentos que luego son los saludables desde mi punto de vista. Entonces, tienes que sentarte, hacer un trabajo de, vale, ¿tú qué comes? ¿Qué hay tipos de alimentos? No dar por hecho, ¿no? Que van a entender que es saludable. Oye, porque para algunas personas comerse un bocadillo de jamón todos los días o de nocilla, pues igual es saludable. Sí, individualizar mucho la situación, ¿no? La cultura, el tipo de alimentación que lleva la mamá, como lo que decíamos antes de las dietas vegetarianas, su entorno, si una mamá se encuentra bien o no se encuentra bien, tiene ayuda para cocinar o no, por ejemplo, ¿no? O le molestan los olores, o entrar en la cocina y no tiene ayuda a nivel de preparar las comidas, pues va a tener una situación muy diferente a una mamá que se encuentre bien. Si es un primer embarazo y tiene recursos y energía, no es lo mismo que si es un cuarto embarazo y tiene 3 hijos más pequeños a los que atender, por ejemplo, ¿no? Todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta, porque ya podemos dar unas pautas neutras a priori que pueden funcionar general, ¿no? Pero no hay nada general que funcione para todo el mundo, y luego si esa mamá no le va a funcionar en esa situación concreta, por eso, ¿no? Porque tiene familia a la que atender, o por sus horarios de trabajo, o por su tipo de trabajo, o por cómo se encuentra, por su sintomatología, su edad, su situación, ¿no? Mil cosas, pues tampoco sirve, ¿no? Tampoco funciona, y tampoco le va a servir de nada, ¿no? Si no se adecua a sus circunstancias. Yo me acuerdo justo en mi primer embarazo, en ese momento el ginecólogo no sabía a lo que yo me dedicaba, y a nivel de alimentación, en la primera visita, me acuerdo que me dijo justo estas 2 palabras que tú acabas de mencionar, ¿no? Sara, me dijo, bueno, en cuanto a la alimentación, dieta saludable. O sea, fueron como sus 2 palabras, y pensé, bueno, ya sé que no se va a dedicar, pues como yo en las consultas, ¿no? 1 o 2 horas explicando la alimentación en el embarazo, pero aunque sea, pues mira, este papel con estas pautas básicas, o busca este blog, o léete este artículo, no sé, como una herramienta de yo quizá ahora no te lo puedo explicar, pero al menos los alimentos a evitar, ¿no? Cosas tan obvias como los alimentos que a priori todo el mundo piensa, ¿no? Que hay que evitar en el embarazo, no sé, como el alcohol, como los crudos, por ejemplo. Ni eso me dijo, ¿no? Y pensé, bueno, no podemos dar por hecho que la otra persona diciéndole alimentación saludable ya sabe lo que es, ya sabe lo que tiene que evitar, o ya sabe cómo llevarlo a cabo en sus propias circunstancias, o como tú muy bien decías, en su propia cultura, ¿no? Que para cada cultura, para cada casa incluso, comer saludable es una cosa o la otra, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora que decías el tema de los alimentos a evitar, ¿cuáles son esos grandes alimentos que una mujer embarazada no debería de comer? Pues la lista es bastante larga. Y sí, la verdad que es un tema, bueno, como ya sabemos, ¿no? En el embarazo no es ético, ¿no? Por supuesto, hacer ciertos estudios, ¿no? Eso ya lo sabemos, y muchas cosas recomendamos evitarlas porque tenemos claro que perjudican al bebé. Por ejemplo, no hay duda con el tema del alcohol, no hay ninguna dosis de alcohol segura durante el embarazo, o sea, esto está clarísimo, ¿no? La recomendación es 0 alcohol, eso sí que tenemos clarísimo que perjudica al bebé. Sí, porque aún hay el mito de que una copita, yo lo he escuchado,
una Sí, copa a la bonito. semana no pasa nada, y el alcohol durante el embarazo, 0. Eso es, el bebé es súper sensible al alcohol. Claro, antes te comentaba, ¿no? Un poco la importancia de los embarazos también planificados, cuando son planificados, porque todos tenemos como en mente, ¿no? Que una mami con una barriga grande, ¿no? Una embarazada ya tercer trimestre, con una copa, pues da muy mala imagen, ¿no? Visualmente, y evidentemente es así y perjudica al bebé, pero es que una mami embarazada de 4, 5, 6 semanas, ese alcohol seguramente le perjudica más porque es que el bebé está en un punto de desarrollo crítico donde se están formando todos los órganos y todas las estructuras vitales, ¿no? Así que, claro, idealmente, si un embarazo es planificado, desde ese momento en el que sabemos que podemos estar embarazadas, desde ese momento en el que sabemos que estamos buscando ese bebé o que estamos manteniendo relaciones sexuales sin evitar el embarazo, eso ya se considera buscarlo, ¿no? Porque Claro, luego hay gente que te dice, no, no lo estoy buscando, pero tampoco lo estoy evitando. Bueno, claro, técnicamente lo estás estás buscando buscando. porque si no lo evitas, ese Claro, embarazo puede llegar, ¿no? Idealmente, desde ese momento tendríamos que saber los alimentos a evitar, porque esas primeras semanas de embarazo son las más sensibles, ¿no? Y algunas mujeres que se dan cuenta que están embarazadas cuando ya están de un par de meses, incluso ha pasado el primer trimestre, la fase más sensible ya nos la hemos saltado, ¿no? Entonces la naturaleza es sabia y muchas veces el embarazo sigue adelante, pero otras no, o pueden haber secuelas que luego podamos ver a más medio o largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, en mi página web playarubira.com tengo blog y tengo un artículo y un vídeo de YouTube, que son unos 20 minutos de vídeo de YouTube, dedicados solo a explicar un poco los alimentos a evitar durante el embarazo. Pero podemos repasar perfecto. así un poco los titulares, si te parece, Sí, si quieres, si de no, de los... todas formas, yo Sí, dejaré en los recursos para que puedan ponerse en contacto pues, contigo, para que puedan ver el canal de YouTube y los vídeos que comentas para seguir perfecto. ampliando la información. Vale, sí, en todo caso, sí, un poco a nivel listado, ¿no? Por si alguna mami quiere tomar nota, evidentemente lo que comentábamos del alcohol. Como decía, ¿no? El alcohol es muy evidente, pero luego tenemos otras sustancias que recomendamos evitar por lo que llamamos principio de precaución. Lo que comentaba antes de que no es ético, ¿no? Hacer estudios en embarazadas. Entonces, por ejemplo, con sustancias, ¿no? Como las infusiones, como las plantas medicinales, lo que nos pasa es que sabemos que tienen efectos farmacológicos, pero no sabemos qué efecto puede tener en el bebé. También seguramente depende del punto del embarazo, de la frecuencia con la que la mami tome ese tipo de infusión, de qué tipo de infusión sea. Entonces, como esto no está estudiado hasta qué punto se puede o no se puede, Claro, yo recomiendo evitar en general, ¿no? Infusiones y plantas medicinales. También controlar grandes dosis de cafeína. Sabemos que la mami puede tomar hasta unos 200 miligramos al día de cafeína durante el embarazo. Eso, si pensamos en cafés, pues equivale a 1 o máximo 2 cafés al día. Por lo tanto, no hace falta que todos los cafés sean descafeinados, que también es otro mito que a veces circula, pero sí evitar grandes dosis de cafeína y recordar que no solo el café tiene cafeína, ¿no? Sino que también hay otros alimentos que tienen chocolate, por cafeína. ejemplo. Eso es chocolate, algunos fármacos llevan cafeína también, los refrescos de cola, que ya de por sí deberíamos de evitar, pero si los tomamos también llevan cafeína. Incluso el café descafeinado, aunque sea descafeinado, una pequeña parte de cafeína lleva. Igual que las cervezas sin alcohol o las cervezas 0,0, una pequeña parte de alcohol pueden llevar por ley. Así que yo, ante la duda, ¿no? Porque luego nunca sabes si esa mamá, como es sin alcohol, pues como le gusta, va a tomar quizá Va una a tomar cada día. más. Entonces yo les explico que mejor evitar también incluso las que son 0,0 o sin alcohol, ¿no? Luego con el tema de los lácteos, ¿no? Siempre recordarles evitar la leche cruda y los quesos o lácteos que no estén pasteurizados. Aquí hay que hacer siempre una función de educación nutricional de enseñar a leer etiqueta, ¿no? De que busquen siempre en los lácteos la palabra pasteurizada. Si pone leche cruda o pone leche a secas, pues evitarlo porque no sabemos si ese producto está pasteurizado o no. Entonces podríamos tener un problema, ¿no? con el contenido en listeria. El tema de la listeria también nos lleva a hablar de productos ya precocidos y refrigerados, tipo alimentos preparados refrigerados con tiempo, como sándwiches envasados, o patés, o fiambres, ¿no? Salchichas, este tipo de productos que también deberíamos de evitar.
Luego tenemos todo el grupo, ¿no? El famoso grupo de los crudos, carne cruda, pescado crudo, huevo crudo, marisco crudo. Entonces ahí siempre me gusta como que la mami lea ese apartado con calma, porque sí que hay una parte que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Por ejemplo, como a muchas nos gusta el sushi, pues sabemos que sushi no, porque es pescado crudo, pero luego hay cosas que a veces no piensas que al final también llevan crudo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en tiramisús. En tiramisús caseros, ¿no? Si es un tiramisú de un restaurante, pues por ley no pueden hacerlo con huevo crudo, pero si llega tu prima y ha hecho un tiramisú porque ha estado en Italia y le ha gustado la receta, pues ese tiramisú seguramente lleva huevo crudo, ¿no? Entonces hay varias recetas, salsas tipo el allioli, que aquí es muy típica en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Cositas así, que quizá a priori no pensamos. Evidentemente el huevo crudo de la nevera quizá no nos lo vamos a comer, ¿no? Pero hay elaboraciones que también llevan, ¿no? Esta carne cruda o ese pescado o ese huevo crudo, ¿no? Luego el tema de los embutidos no sometidos a tratamiento térmico, ¿no? El famoso tema del jamón. Yo con el tema del jamón intento ser muy cautelosa porque sí que a veces, ¿no? Decimos que si congelamos el jamón a X temperatura, ¿no? Unos menos 25 grados durante un mínimo de 10 días, pues podríamos reducir el riesgo de toxoplasmosis, pero sabemos que a veces puede sobrevivir la espora de la toxoplasmosis y que además no solo es un tema de toxoplasmosis, también es un tema de listeria, ¿no? El toxoplasma es el más conocido, pero no es el único. Entonces yo en estos casos siempre lo pongo en una balanza, ¿no? Riesgo-beneficio, el embutido es un alimento que ya de por sí deberíamos de evitar. Que no aporta ningún nutriente que la mamá necesite durante el embarazo, ¿no? Al contrario, que es rico en colesterol, en sal, en grasas saturadas. Así que viendo ese riesgo, ¿no? Del toxoplasma, de la listeria y además sin aportar ningún beneficio nutricional para la mami en ese embarazo, pues todas hacemos un poco el esfuerzo de que hay algún embutido concreto que nos gusta y que debemos de evitar en esos meses, ¿no? Pero riesgo-beneficio, sabiendo lo importante que es para el bebé evitar este tipo de infecciones alimentarias, pues evitarlo también creo que es importante. Luego la lista, ¿no? de pescados ricos en mercurio que publicó la ESAN, ¿no? Del pez espada, el tiburón, el atún rojo, el lucio, que hay que evitarlos también desde la búsqueda del embarazo hasta los 10 años, así que es unos pescados que debemos de evitar durante tiempo. Y otros alimentos como pueden ser pues, algas por su elevado contenido en yodo, hígado y derivados como el paté, la variedad de nueces del Brasil, por ejemplo, también por precaución bebida o tortitas de arroz por el contenido en arsénico, la cabeza de langostinos y similares también por otro metal pesado, que en este caso es el cadmio. Sí, eso es. Y luego hay la típica lista que también me gusta dar a las mamis, ¿no? De medidas preventivas de seguridad alimentaria, es decir, cosas básicas como la limpieza y desinfección de las superficies, de las manos, de no llevar una contaminación cruzada, ¿no? De crudos y cocidos en casa, por ejemplo, ¿no? De cocinar bien los alimentos. Todo eso pues es importante siempre, ¿no? Por precaución alimentaria en cualquier etapa de la vida, pero mucho más vulnerable en una etapa tan sensible como el embarazo. Entonces, por ejemplo, a la hora de ir a comer fuera, que en los años de pandemia, pues quizá las que hemos estado embarazadas en ese tiempo tampoco salíamos fuera, pero ahora que empezamos a salir más fuera, pues sí que recomiendo a las mamis que si se piden carne, por ejemplo, pues que siempre esté muy bien hecha, que no la pidan nunca al punto, ¿no? Ni mucho menos cruda. E incluso cosas como evitar los vegetales crudos quizá fuera de casa, ¿no? Porque en casa siempre es mejor si los desinfectamos y los lavamos muy bien. Entonces fuera nunca sabemos, ¿no? Seguro que hay restaurantes de todo tipo y a veces es mejor no saber el tipo de higiene, ¿no? que pueden llevar a cabo en algunos establecimientos. Entonces mucho mejor fuera, por ejemplo, pedirnos unas verduras que ya estén cocidas, unas verduras al horno, unas verduras a la sartén cocidas de alguna forma, y las ensaladas o los productos crudos más sensibles dejarlos para casa o casa de algún familiar de confianza donde podemos asegurar más que esté bien desinfectado y bien limpio todo, ¿no? Extremar estas medidas de precaución si vamos fuera, pues también es importante. Sí, porque sobre todo solemos asociar la toxoplasmosis a la carne cruda. Y también hay que tener en cuenta que puede estar pues en verduras, en vegetales que no hemos lavado,
lo que comentas, ¿no? De lavar muy bien todo, porque pues gran parte también de la contaminación muchas veces viene no por la carne cruda, sino por grupos de verduras y frutas, otros alimentos ingerimos, al final vive en el, ¿no? Pues, vive en el suelo. Sí, o por contaminación cruzada, ¿no? Claro. Las típicas medidas de higiene básicas, pues que si en una tabla de cortar hemos cortado un pescado o una carne que luego vamos a cocinar, no utilicemos esa misma tabla de cortar para cortar los tomates de la ensalada posteriores, ¿no? Sino al revés. Primero utilizar tablas diferentes, que sería lo ideal, o si no las tenemos, primero siempre manipular crudos y luego los crudos que vayamos a cocinar, ¿no? Porque si no es sin querer fácil, con cuchillos, tablas de cortar, con las propias manos, etcétera, pues pasemos la contaminación de un alimento a otro, ¿no? Entonces, bueno, sin poner miedo, pero siendo consciente, ¿no? Y trasladando a las mamis que es una etapa muy sensible, que riesgo-beneficio, ¿no? Tenemos sobre todo las primeras semanas, ¿no? Dentro, ¿no? Algo tan vulnerable como la creación de una nueva vida y de un nuevo bebé. Entonces ahí todo lo que podemos extremar de precauciones, pues mejor. Luego hay factores que no podremos controlar, ambientales, genéticos o de otro tipo del propio curso del embarazo, ¿no? Pero toda esa parte que sí que podemos controlar, pues es importante. Bueno, Laia, y así una última pregunta. ¿Qué consejos le darías a una mujer que está buscando un embarazo de cara a la alimentación? Es decir, ¿no? ¿Qué grupos de alimentos debe incorporar en su día a día? Pues lo que le diría en esas mujeres que están, ¿no? Que estamos en ese proceso de búsqueda, le diría, pues primero conocer esta lista de alimentos a evitar, que ya deberíamos de aplicarla desde el minuto cero. Empezar a tomarse el suplemento de ácido fólico, porque idealmente debemos de tomarlo al menos, ¿no? Entre 1 y 3 meses antes de la concepción, así que desde que empezamos a buscar, importante esos alimentos a evitar y esa toma de ácido fólico. Revisar si a nivel nutricional puede haber algún otro déficit, una analítica de sangre completa siempre es fantástico, porque si vemos que falta hierro o que falta vitamina D o alguna cosa a mejorar, es el momento de hacerlo, ¿no? Y personalizar según cómo esté esa mamá. Y luego a nivel de grupos de alimentos se diría pues potenciar realmente aquellos que deberíamos de potenciar todas las etapas de la población, ¿no? Que son los grupos de alimentos saludables, todo lo que son vegetales, frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, legumbres, ¿no? Esas legumbres que muchas veces en proteína pensamos mucho en proteína animal y nos Y no olvidamos tanto la vegetal. eso es, de la proteína vegetal, ¿no? De las legumbres, todo lo que son semillas, frutos secos, ¿no? Que nos aportan tanta cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, que son tan importantes también en esa búsqueda de embarazo. Luego alimentos ricos en antioxidantes, como pueden ser pues, el aceite de oliva virgen extra, esos frutos secos que decía. Si a la mami le gustan los frutos rojos, ¿no? Arándanos, frambuesas, es un tipo de fruta muy rica en antioxidantes que también se recomienda potenciar en esa búsqueda. Y luego, según la alimentación que lleve, incluir o no, por ejemplo, grupos de alimentos como carne, como pescado, el pescado azul puede ser interesante particularmente, ¿no? O huevos o lácteos o derivados, pues depende de la alimentación que lleva. Si lleva una alimentación omnívora, pues son grupos de alimentos que podemos incluir en las frecuencias correctas, no carne 2 veces al día, sino en las frecuencias que se recomiendan. Si la mamá lleva una alimentación vegetariana, esos grupos de alimentos tampoco son imprescindibles. Lo que sí, o sea, al final, tanto para mami omnívora como para mami vegetariana, la base, los alimentos a potenciar tendrían que ser los mismos. Los mismos. Porque vegetales, tubérculos, semillas, frutos secos, legumbres, todos deberíamos de consumirlos como base de nuestra alimentación, independientemente de que luego comamos o no comamos huevo, comamos o no comamos pescado azul, ¿no? Así que son los mismos grupos de alimentos a potenciar en todas las mamis y luego ya incluyendo, ¿no? Esa proteína animal, pues según el tipo de alimentación que lleve la mami. Por supuesto, si hay alguna necesidad que veamos por analítica de sangre, algún déficit, alguna alergia, alguna patología previa de esa mamá, pues también lo tendríamos en cuenta para darle pautas, ¿no? A nivel nutricional, pero a grandes rasgos estos grupos de alimentos son los que aportan los nutrientes que necesitaremos para nuestra salud y para preparar el cuerpo lo mejor posible, ¿no? Para esa búsqueda de embarazo. Sí, para albergar esa nueva vida que va a crecer dentro.
Pues muchas gracias, Laia. Vamos a ir poniendo fin a este episodio de hoy. Y como siempre lo terminamos con 3 semillas de aprendizaje, que si eres nuevo o nueva por aquí o no sabes a lo que me refiero, pues son 3 formas de resumir un poco pues, los contenidos, todo lo que hemos visto con Laia, de una forma pues mucho más sencilla para que puedas implementar pues cambios positivos, cambios saludables en tu vida y que te ayuden a vivir este proceso de maternidad o búsqueda de embarazo de una forma pues mucho más saludable. Así que te cedo la palabra, Laia, 3 consejos que le darías a una mamá si quiere implementar un estilo de vida saludable, tanto en la búsqueda de embarazo como si ya está embarazada, ¿no? 3 ideas clave. Vale, pues la primera le diría que escuche su propio cuerpo, que eso creo que es importantísimo, ¿no? En el embarazo, para que pueda también regular lo que come según su sensación de hambre, saciedad, ¿no? Que no se vea presionada en las cantidades a comer, sino que tenga en cuenta lo que su cuerpo le pide y escuche su propio instinto, ¿no? Que ya tenemos desde ese embarazo. En segundo lugar, le diría que es muy importante la calidad, ¿no? Aparte de la cantidad, la calidad de lo que comemos. Esa idea que decía antes de que no debemos de comer por 2, pero sí comer pensando en la calidad nutricional para los 2 y que tenemos en nuestras manos, ¿no? En nuestra barriga, en este caso, pues el mejor motivo del mundo, ¿no? Para alimentarnos de la forma adecuada, porque como también he dicho antes, que me gusta mucho la frase, alimentarse correctamente, ¿no? Es el primer regalo que como mamis podemos brindar a nuestro bebé. Y en tercer lugar, le diría pues que sepa que los profesionales sanitarios estamos aquí, en este caso, ¿no? Pues los dietistas, nutricionistas materno-infantiles, por si nos necesita, ¿no? Que como hemos ido viendo, pues quizá no siempre pues, la matrona o el ginecólogo, quizá el profesional que tiene en las visitas rutinarias, pues va a saber atenderle en según qué peticiones, en según qué síntomas o en según qué situaciones de las que hemos ido comentando. Así que, bueno, muchas veces un embarazo, sobre todo de bajo riesgo, cursa bien y la mamá no necesita de grandes cambios, de grandes pautas, sobre todo si ya comía antes de forma saludable, pero que si nos necesita, si tiene dudas, si le invaden mitos, si tiene preocupación en cualquier tema relacionado con la alimentación y el embarazo, pues por supuesto que sepa que la podemos ayudar a hacer las pautas personalizadas, ¿no? que puedan servirle en su caso. Así que escuche su instinto, que coma de forma saludable porque tiene el mejor motivo del mundo para hacerlo y que pida ayuda, pida recursos si los necesita, porque es una etapa vital que también le va a ayudar a vivir con más calma, con más tranquilidad, de forma más saludable, pero si la mamá, además de saludable, está tranquila consigo misma y lo vive de forma positiva y saludable, pues ella misma estará bien y se encontrará también ella mejor cuando luego llegue un posparto, que también, ¿no? Luego pasar un parto y un posparto, pues también tiene su desgaste. Así que, bueno, esas herramientas le van a ayudar no solo para el embarazo en sí, sino para luego ella misma también vivir de la mejor forma posible ese posparto, ¿no? Genial, Laia, muchísimas gracias. De todas formas, dejaré en la cajita pues información para que puedan ponerse en contacto contigo, para que consulten tu web, el canal de YouTube, ¿vale? Porque pueden encontrar pues mucha información para seguir profundizando pues, si les interesa el tema. Así que nada, muchísimas gracias, Laia, por haberme regalado un poquito de tu tiempo, por toda la información que has compartido y me ha encantado hablar contigo. Así que mil gracias, Laia. Ha sido un placer, Sara. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.